¿Armaron la Avenida del Medio o no hay espacio, como hemos escuchado analizar, por ejemplo, a Florencio Randazzo, este peronista histórico, devenido ahora en esta nueva fuerza que se llama Fuerza Patria? Él asegura en su análisis que no existen espacios en el medio, la ancha Avenida del Medio. ¿Ustedes cómo ven? Sí, claro, nosotros lo armamos en la provincia con Monzó, efectivamente. Así que ese es el frente que hacemos. Ya era una unidad que ya existía. ¿Te acordás cuando se dio aquella primaria en Juntos por el Cambio en el año 21, Uh-huh. en la cual Manes eh, confrontó con el oficialismo Uh-huh. del PRO, y Sí, sí, sí. de esa alianza queda, porque como bien dijiste, la crisis de la UCR, Abad ya no está, así que de esa alianza quedan Monzó y Margarita, que han armado su espacio y van a ir, bueno, las candidaturas no están cerradas, pero seguramente alguno de los dos o los dos estará de candidato. Hizo mucho ruido una declaración en una entrevista de Margarita Stolbizer, quien votó por la ley Bases, y se mostraba arrepentida por los efectos que esto generó. Acá te chicaneo y te pregunto, ¿van a seguir cometiendo errores no forzados? Eh, sí, Margarita dio esa explicación general, pero la verdad que es una manera muy rara de analizar las leyes, la que fuerza permanentemente es todo o nada. Te digo esto por haber sido legislador, es muy raro, sobre todo una ley ómnibus, porque el tema fue que en la crisis que había habido en el 2023, que era, recordarás, enorme, Uh-huh. económica, manda una ley disparatada. Eh, Milei, ¿te acordás la primera Sí, ley sí, base? sí, sí, sí. Que era un disparate completo. Por supuesto, la rechazan, en realidad no todo el bloque al que ella pertenece, pero ella sí, la rechaza, y entonces en ese rechazo vuelven a redactar otro texto, entienden que no tienen otra manera, y viene un texto mucho más acotado, pero siempre igual con el carácter de ley base. Te doy esta explicación porque no es una ley que modifica una sola cosa, sino que es una ley con varias cosas. Entonces, ¿qué sucede? El bloque asume la posición de dar en general, pero Margarita dice, miren que yo todo esto, cuando digo todo esto, es el 70% de la ley lo voto en contra. Cuando vos votas en contra de un artículo, el artículo se cae. Es decir, si votas en contra superpoderes y no obtiene los votos, aunque en general se haya aprobado, se caen los superpoderes. Uh-huh. No se aprueban. Y esto fue lo que pasó. Margarita ahora lo ve con una perspectiva más política, pero técnicamente, en lo que hace a la tarea legislativa, ella votó en contra del 70% de la ley, tratando de que no se apruebe, porque cuando votas en contra, estás negándole el voto para que no se apruebe. Si no obtiene todos los votos, como lo tuvo en general, te insisto, se cae. Así que, digamos que hubo una situación con el bloque en ese momento, que había obtenido algunos cambios en aquel del primer texto al segundo, y una ley que, votado en general, no tiene nada que ver con votado en particular. Siempre es así, el voto en general y en particular, por supuesto, son diferentes en el sentido de que aprueban o no un artículo solo cuando está votado en particular. Pero en este caso, además, son leyes ómnibus que tenían, recordadas, el RIGI, por ejemplo, Margarita lo votó en contra. Energía lo votó en contra. Superpoderes lo votó en contra. La verdad es que Margarita termina sintetizando en los medios, bueno, sí, fui muy ingenuo en darle en general, pero en realidad ella votó en contra del 70% de la ley. Claro, claro. Te voy a hacer escuchar a María Eugenia Vidal, quizás seguramente ya lo has escuchado, pero para refrescar conceptos a los oyentes. Escuchá lo que decía María Eugenia. Creo que lo mejor para el país hoy es que haya un PRO fuerte, un PRO que acompañe al presidente como lo acompañamos en el último año y medio en el Congreso, en cada decisión para defender el equilibrio fiscal, para bajar la inflación, para sostener su programa económico, pero también que sea oposición constructiva, que ponga límites donde haya que ponerlos,
que diga en voz alta que hace falta un presupuesto en la Argentina, que defienda las instituciones, que no está bien estar 2 años sin presupuesto. ¿Van a hacer lo mismo desde el EGEM? No, venimos no haciendo eso, o sea que es difícil que hagamos lo mismo. Nosotros, salvo lo que te conté de la ley de bases, y la verdad no me acuerdo si hubo alguna otra ley en aquel momento de crisis, y te insisto, con la votación en contra de un 70% de esa ley, no ha habido otra que votemos a favor. Y de hecho hemos participado sin ningún tipo de restricción, como si han hecho algunos gobernadores u otro tipo de intereses, en la reivindicación de lo que quitaba a Milei, ¿no? Me refiero a garras, a universidades y todo eso. Así que no tenemos cómo repetir el compartimento de Vidal, si tenemos para repetir el nuestro, que es de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que no hay linealidad en el voto nuestro, no hay linealidad tipo K o izquierda, que te dice que si no votas todo en contra no estás votando. Eso no es cierto, porque eso no se lo hemos hecho a ellos, porque eso lo haríamos otro gobierno. Es lo que está mal, y la verdad que hoy Milei está todo mal, pero claro, le votamos en contra por eso. Sergio, yo quería preguntarle acerca de un tema que usted estuvo hablando mucho, que tiene que ver con el tema de los impuestos que le están cobrando a los usuarios de tarjetas de crédito, en un momento donde la gente está usando muchísimo las tarjetas de crédito, sobre todo para compras de supermercado, lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está sucediendo con los impuestos cargados sobre ellas? Mira, es tremendo lo que sucede porque el presidente liberó con un DNU en el 2023, la gente no lo sabe esto, las tasas de tarjetas del gobierno. A ver, para ponerlo claro, si me das un minuto lo explico bien. Sí, por supuesto. Sí, sí. En realidad, hace años que tenemos un serio problema con las entidades financieras. Rige la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz desde desde el 77. Eso significa que la libertad de tasas la tienen por ley otorgada en la dictadura militar, y nadie se las corrigió. Uh-huh. Esto es algo muy raro. Muy raro el lobby bancario, viste que ellos siempre dicen que ganan plata, los balances ganan plata, bueno, el asunto es que no los tocaron. Pero el Banco Central, yo creo que fue en pandemia esto, pero no estoy seguro si era la fecha de pandemia, le limitó la tasa, y sobre todo lo tiene que haber ratificado cuando vino la inflación alta de Massa. Y esa situación por lo menos le ponía un coto a los bancos con la tarjeta. Con el DNU de Milei no hay más límite de tarjeta, y entonces en la tasa los bancos están sacados y están cobrando, la gente se entera cuando le cae el resumen. Cuando vas al mínimo, cuando terminas pagando el mínimo. Cuando cuando operás al mínimo, pues te estás financiando porque no llegás a fin de mes, sí, ahí te aparece el total anual hasta el 120%, y en algunos casos más. Por supuesto siempre depende, que esto también no lo sabe la gente, de cuánto debes. Si vos debes menos de $200.000, de 200.000 pesos, no debas en dólares, que peor. No, si vos debes menos de 200.000 pesos, la tasa es más baja que si debes más de 200.000 o más de 800.000. Y claro, cuando vos pasés pago mínimo un mes, 2 meses, 3 meses, a los 3 meses ya estás debiendo mucho, estás en el tope, claro, estás arriba del tope. Entonces te mata. Así que es una barbaridad que ha hecho Milei, y que por supuesto hace que los bancos ganen y ganen. Encima, lo que han logrado, por supuesto, es que se pase la gente a crédito. Uh-huh. Y en crédito la cosa se complica todavía más, porque estás agarrado por créditos mucho más largos y todavía seguís tratando de financiar la tarjeta que volvés a pagar en pago mínimo. Claro. ¿Y qué se podría hacer con esto? ¿Reformar el sistema financiero? ¿Qué es lo que debería hacerse? Yo voy con un proyecto, candidato a diputado por la ciudad, en este caso, con un proyecto de reforma, por fin, de la ley de entidades financieras, porque este problema lo tenés en todo. Y en el mundo, no es que las tasas no son libres, pero hay algunas definiciones que te salvan de la situación, como la que se usó el Banco Central, que te contaba, hace unos años, o se utiliza otra más fuerte. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, varios o la mayoría de los estados norteamericanos lo tienen, dicen, sí, la ley nacional te dice que tenés tasa libre, pero acá la usura se calcula en tanto por ciento. Si vos vas por arriba de tanto por ciento, es usura en el estado de Nueva York.
Y eso determina definitivamente el tope de la tasa. Claro. Déjame agregarte, en tiempos de pandemia, los bancos de Brasil, los más grandes, que es Itaú y el otro Bradesco, los bancos más grandes que tienen casi el 60% del público que usa tarjeta de crédito, en tiempos de pandemia, cuarentena estricta, en tiempos de Bolsonaro, los bancos hicieron, y por propios motus, perdonaron 2 meses de resúmenes de cuenta. Es decir, estalló pandemia en marzo, no tuvieron que pagar a nadie, ningún brasileño, cliente de esos bancos, no tuvo que pagar los resúmenes de sus cuentas en abril y mayo. Anda a pedirle a un banco argentino que haga una cosa como esa. Tuvo que poner el gobierno nacional. ¿Te acordás que hubo que vos podías no pagar la tarjeta, pero terminó o financiado o poniendo el gobierno nacional en Argentina? Bueno, y acá te estoy hablando en tiempos de Bolsonaro. Claro, es así. Es lo más, desde mi humilde opinión, son los más leoninos que hay los bancos. Acá en Argentina, lo que están haciendo con las economías familiares es una masacre. Es tremendo, pero mira, te agrego más cosas, si podemos, respecto no hablemos a de las pymes. No, sí, te iba a hablar de eso. Pymes y crédito de vivienda. Todo eso desapareció con la ley de entidades financieras, o fue desapareciendo, porque en realidad con la ley de entidades financieras el fenómeno que ocurrió es que cayeron las cooperativas de préstamo, fueron cayendo, no cayeron de golpe, no es que las desautorizó, pero fueron cayendo de golpe y se dio un proceso de concentración del sistema bancario muy fuerte a lo largo de pocos años. Y recordarás el tremendo cierre de bancos que hubo tras la caída de la patria financiera, ya incluso en tiempos del propio Martínez de Oz. Así que fue un desastre. En ese cambio, lo que produjo es que desaparezca el crédito hipotecario, te diría a sola firma, es decir, no es que era a sola firma, pero que el acceso al crédito no era solo un problema de tasa, sino que tenía que ver con que si vos eras o no buen pagador. En el caso de vivienda en Estados Unidos, te digo Estados Unidos porque es la meca del capitalismo salvaje, en Estados Unidos está normado en que no solo vos tenés que probar si podés hacerte cargo de la cuenta con tus ingresos, sino que podés hacer puntos para que te dé el crédito el banco si vos sos un buen pagador de tarjeta de crédito, de los pequeños créditos que hayas pagado, y ya con eso podés acceder a un crédito. En la Argentina no. En la Argentina, si vos no demostrás que vas a ganar exactamente lo que permite que el 30% de la cuota sea igual o no menor a lo que es el 30% de tus ingresos, no te lo dan si no es así. Entonces, esto hay que reformarlo, tiene que aparecer este mecanismo de credibilidad del que pide crédito, y lo mismo sucede con pymes. Tiene que aparecer otro formato de acreditación de que vos sos buen pagador y no exactamente lo que ganás para poder pagarlo, porque si no solo accede a los créditos el que tiene plata o el que tiene bienes. El que tiene ingresos demostrables accede, el que necesita la vivienda o el crédito, no. Esto no funciona, si está mal, digamos. Y la Argentina en estos años ha sido de esa manera, por esta ley de entidades financieras, porque el Banco Central también, esto hay que decirlo, y los bancos oficiales asumieron el discurso de la banca privada. Vos tenés bancos oficiales que prefieren tener un resultado positivo cuando llega el banquero, por decirlo de una manera, titular del nuevo banco oficial, busca que el banco dé ganancia y no busca que esto que le estoy contando se resuelva. Y el Banco Central lo mismo, ha avalado estas políticas permanentemente, por eso uno escuchaba cosas como Cristina diciendo nunca ganaron conmigo, Macri lo mismo Menem, todos en distinto nivel y en distinto formato, pero los tipos ganaron plata siempre. Y la verdad es que mientras tanto la Argentina se fundió en pymes, se fundió en ingresos de los trabajadores, un desastre universal, y los bancos siguieron ganando plata como nada. Esto hay que reformarlo y hay que hacer un sistema de crédito acorde
a un capitalismo más de desarrollo y no un capitalismo salvaje, pero además loco que ni Estados Unidos tiene. Sergio, ¿hay voluntad para este tipo de cambios en general en la política argentina? Es la mejor pregunta, porque además siempre los bancos te van a dificultar que puedas hacer público esto. El poder económico es muy potente, ¿no? Claro. Yo espero que sí, yo espero que haya diputados y bloques enteros que apuesten a este cambio y lo hagan. Hubo un proyecto hace unos años que era el de Heller, que conocía bien el tema porque venía del Banco Cooperativo, claro, pero no le dieron importancia y no se aprobó. Pero no le dio importancia ni siquiera, me parece, en parte de su bloque, o en algunas provincias, y me parece que no logró ninguna mayoría ni de oposición ni de oficialismo. Pero espero que esto cambie, porque la verdad que es increíble, ¿no? Estamos hablando lo más básico de la tarjeta de crédito, pero te cuento vivienda, pyme, no se puede creer el sistema crediticio argentino. Sí, se le echa la culpa a la macro, que por supuesto tiene su parte, tiene efectivamente su parte, pero hay una reglamentación necesaria para bancos para que sea un amortiguador en crisis. Los bancos tienen que ser un amortiguador en crisis, eso es lo que creo yo al menos, y tienen que ser un trampolín para producción. No puede ser que el Estado te robe con impuestos y los bancos te lo roben con punibilidades, penalizaciones usurarias en tasas. Es una encerrona imposible para cualquier emprendedor. Te agradecemos mucho, Sebastián, por... Sergio, perdón. Siempre lo mismo me está pasando. A Brivalla le agradecemos... Sebastián existe. Sí, por eso lo conozco, me confundo. Muchísimas gracias. Que tengamos buen día. Gracias a ustedes. Muy buen día.